Este mes de mayo, que pasó, fue el mes del Ministerio de Alabanza. Este mes de junio es el mes en el cual se hace énfasis en el Ministerio de Libertad en Cristo. Y por eso ustedes notarán que hay un versículo aquí al frente, basado en Lucas, y está otro acá en el Evangelio de Juan, y allá afuera encuentran también algo alusivo al Ministerio de Libertad en Cristo. También creo que tienen esa, no sé si esa cartelera es del Ministerio de Libertad en Cristo, pero queremos a través de este mes recordar algunas cosas importantes en lo que tiene que ver viviendo la libertad en Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante también en cuanto a la iglesia en general. Y leyendo en estos días en el libro de Nehemías, encontré a modo de introducción el capítulo 8 del libro de Nehemías, cuando Esdras le lee la ley al pueblo. Y quiero notar algunas cosas antes de entrar en el tema, en este capítulo 8 del libro de Nehemías. El libro de Nehemías, capítulo 8. Porque también hay un libro que se llama el libro de Esdras. Vamos a orar. Señor, estamos delante de la presencia tuya con el deseo de escuchar tu palabra. Esta palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Amén. En el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, encuentra uno historias de lo que tiene que ver ya con las 3 deportaciones posteriores, o las emigraciones posteriores al tiempo en que estuvieron en la cautividad. Y aquí hay un acontecimiento muy interesante. Ayer leyendo con Felipe hacía alusión que más o menos este relato estaba ubicado más o menos unos 400 años después que habían dejado a Egipto. Y algo muy interesante aquí en el capítulo 8 es que la congregación del pueblo está reunido en una plaza, en la llamada Plaza de las Aguas, y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. O sea, era una reunión muy importante y no podía faltar el libro de la ley de Moisés, lo que en ese entonces era la Torá, o lo que era en ese entonces los primeros libros de la Biblia, incluyendo el Pentateuco, los cuales Dios había dado a Israel. Versículo 2 del capítulo 8 dice que el sacerdote, que era escriba, pero también era sacerdote, Esdras, versículo 2, trajo la ley delante de la congregación, y ahí explica quiénes estaban en la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. O sea, en nuestro calendario sería el mes de julio, no sé qué sería en el calendario de ellos, pero aquí está Esdras, y él en la Plaza de las Aguas lee en el libro, y dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, alrededor de 6 horas. Y si vamos a decir que arrancaron a las 6 de la mañana hasta las 12, 6 horas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender,
Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Noten eso, atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera parecido de pronto a este que habían hecho para esa ocasión, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, estaban a la mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, como estoy yo, que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, así sea. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Miren el efecto que produce la palabra de Dios en esta persona: adoración, alabanza y humillación. Y los levitas, dice el versículo 7, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías, hacían entender. Entonces venía allí un proceso pedagógico. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Noten la palabra, estaban atentos en su lugar. Esdras leía, y los levitas explicaban o hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley. Recuerden que están narrando lo que sucedió esa mañana, 6 horas. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Pero además de estar atentos, ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esto es algo muy interesante, ese proceso pedagógico en que la gente no solamente escucha, sino se le explica la palabra de Dios. El versículo 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces noten que no solamente produjo en ellos la humillación, la alabanza, sino también produjo en ellos llanto al escuchar la palabra de Dios. Acto seguido, a raíz de esa lectura de la palabra de Dios y explicación, el pueblo empezó a tomar algunas decisiones. Y una de las decisiones es que encontraron que en el libro, en la lectura de eso, había una fiesta que ellos habían dejado de celebrar, que era la fiesta de los tabernáculos, que Dios había mandado por mano de Moisés en el versículo 14, y todos los hijos de Israel debían celebrar la fiesta de los tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y ellos dijeron: estamos en el mes séptimo y se hacía esta fiesta y no la hemos hecho. Y tomaron acciones de celebrar la fiesta. Y luego van a otro paso en el capítulo 9, es la de confesar los pecados de ellos y los pecados de sus antepasados. Y luego, después de eso, llegan a un punto en que firman un pacto delante de Dios. Pero todo esto lo que produce la palabra de Dios. Mi anhelo en esta mañana es que ustedes estén atentos a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, y el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y el Espíritu Santo nos ilumina para entender su palabra. Pero tenemos que tomar nosotros decisiones. Una decisión que tenemos que tomar es estar primero atentos, cada uno en el lugar, que no nos
tengamos distracción con el celular. Si usted puede poner el celular en vibración, si puede apagarlo mejor, apáguelo, para que usted esté atento a la palabra de Dios y no esté atento al celular en esta mañana, o no esté atento a la clase que tiene que dar esta tarde, o al descanso, como lo va, si de pronto ya mentalmente está programando su descanso, o si está programando ya cómo va a pasar el día de mañana. Quiero que esta mañana usted esté atento a la palabra de Dios. Y una de las cosas que queremos en esta mañana resaltar es la necesidad que tenemos como iglesia de arrepentirnos de algunas cosas que quizás algunos o muchos practicamos y estamos ofendiendo a Dios, y como consecuencia está afectando a la iglesia. El pueblo de Israel había ido a la cautividad porque habían desobedecido a Dios. Ahorita vamos a mirar en el capítulo 9 que ese mismo pueblo que está aquí atento, hubo una época en que no quisieron huir, que no quisieron acordarse de las maravillas que Dios había hecho cuando los sacó de Egipto, que Dios les había dado promesas, Dios les había dado bendiciones, y ellos endurecieron sus cabezas, su cerviz, dice la Escritura. Y puede pasarnos a nosotros que nos olvidamos de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y nos endurecemos y empezamos a vivir una vida en prácticas pecaminosas que no agradan a Dios. Yo sé que usted y yo a veces nos sentimos mal cuando oímos acerca de lo que pasa en otros países. Por ejemplo, a veces nosotros criticamos y decimos países que dicen que son cristianos, allá se violan los derechos humanos, allá se maltratan los niños, allá se da licencia al aborto, allá personas con trastornos mentales van a una escuela y matan a 12 o 15 personas, y esas cosas a nosotros nos producen desconsuelo, o también nos sentimos mal y criticamos esas situaciones, o criticamos de pronto no ese país que está por allá lejos, sino criticamos a nuestro país. Criticamos a nuestro país por el abuso de los niños, de cómo es posible que una persona que haya violado a tantos niños, el mismo sistema judicial esté en la posibilidad de dejarlo en libertad. Y uno critica eso. Uno critica la corrupción que hay en la salud, que hay aquí, en la zona, en la parte agropecuaria, en la parte de aquí, allá, y lo criticamos. Criticamos la idolatría, y lo vemos mal, la idolatría, cómo nuestro país se consagra a los ídolos, cómo cada pueblo tiene su ídolo y lo venera y lo adora con el beneplácito de las autoridades religiosas, y lo criticamos, y está mal. Pero, ¿qué es de aquellos pecados que en nuestra iglesia, en nuestra comunidad se están cometiendo? Y cuando hablamos de pecados colectivos, son comportamientos que no le agradan a Dios, comportamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. No se diferencian de los pecados individuales en su naturaleza, porque al fin y al cabo es pecado. El pecado es pecado, ya sea que se practique por un individuo, por una pareja, por un grupo o por una iglesia, es pecado. Pero lo que separa los pecados colectivos de los pecados individuales es que son áreas comunes en la iglesia o en un grupo importante de la misma. Por ejemplo,
En la Escritura encontramos en una iglesia que se llama la iglesia de Corinto. Allá en el capítulo 5 nos narra la historia, Pablo, de que en esa iglesia había un hombre que vivía con la mujer de su papá. Eso dentro del seno de la iglesia. Y era conocido por la iglesia. Y la iglesia se hacía la de la vista gorda frente a esa situación. Tuvo que recibir Pablo un informe. Recibió el informe allá y de allá empezó a corregir y dijo que el tal se ha entregado a Satanás. Una situación de un hombre y una mujer, miembros de la iglesia, que de una u otra manera estaba afectando a la iglesia en general. Otro ejemplo en las Escrituras, el pecado de Acán. ¿Se acuerda que Acán hizo lo que no debía hacer? Que el Señor le había advertido que no tomaran del anatema, y este señor escondió unos lingotes, escondió unos mantos babilónicos, los escondió allá en su hogar, y eso produjo un problema tremendo en el pueblo de Israel en ese momento. El pecado trae sus consecuencias, y el pecado de un grupo, de una iglesia, requiere acción y requiere también pedirle perdón a Dios. Uno puede decir, Dios me perdona a mí personalmente y privadamente, eso sí está bien, pero cuando ese pecado se da en varias personas o en muchas personas dentro de una congregación, porque dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, como congregación necesitamos tomar acción. Entonces, estamos claros en que cuando hablamos de pecados, lo llaman algunos pecados comunitarios, otros lo llaman pecados corporativos, otros lo llaman pecados colectivos. Estamos hablando de comportamientos pecaminosos que no le agradan al Señor y que son pecados y que necesitamos arreglar esa cuenta con el Señor. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis encontramos que hubo varios pecados que cometieron las iglesias. Por lo menos de las 7 iglesias hay 5 que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que habían pecado contra Dios, y el Señor Jesucristo les manda esa cartica y les recuerda en qué han pecado específicamente. Y algo muy interesante es que en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Jesucristo se presenta como el Señor de la iglesia, como el que ve, como el que sabe todo, y por eso esa carta que Él manda a esas iglesias, de pronto hoy en día no podemos recibir una carta de ese calibre como la recibieron allá en Asia Menor. No tiene la misma autoridad una carta que mande a alguien, por muy apóstol que diga que sea. Pero estas cartas fueron mandadas con la autoridad y la inspiración del Espíritu Santo. Fueron dadas por Juan allá en la isla de Patmos. Y en la carta a Éfeso le dice que ha pecado porque ha dejado el primer amor. A la iglesia de Pérgamo, era una iglesia que empezó a tolerar enseñanzas falsas, y las cuales esas enseñanzas falsas llevaron a la iglesia a participar en rituales religiosos no cristianos, una permisidad a esos falsas enseñanzas que llevó a unas prácticas equivocadas. Eso lo encontramos en la iglesia en Pérgamo. Eso está en el capítulo 2. Encontramos también la iglesia de Tiatira, no Tiratira, sino Tiatira. En esa iglesia de Tiatira encontramos que había otro pecado. Era toleraban a una mujer dentro de la iglesia
que cometía adulterio con un falso maestro. Y la iglesia parece ser que no hacía nada frente a esa situación. Eso está también allí en el capítulo 2, ¿cierto? Ahí está el mensaje de esa tolera a esa mujer, el versículo 20, que se dice que profetiza: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren cómo una enseñanza equivocada puede llevar a unas prácticas pecaminosas. Entonces, la teología, la enseñanza bíblica debe ir acompañada también de una buena vida, de una buena conducta, pero malas enseñanzas llevan a este caso, esta mujer que decía que era una profetisa, enseñaba y seducía a líderes allí en la iglesia a que cometieran adulterio y todo estaba bien. En Sardis, lo vimos aquí hace unos días hablando acerca de Sardis, tenían nombre del que vive, pero estaban muertos y sus obras no estaban completas. Y la Odisea, que es la otra que se menciona allí en el capítulo 3, esta de la Odisea era la tibieza, era ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente. Pero más bien ese tipo de tibieza es más hacia allá. Aunque no están ni en un lado ni en el otro, la tendencia es más allá. Porque el Señor dice que los vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual. O como algunos dicen, le prendo una vela a Dios y le prendo otra vela al diablo, para estar bien con los dos. Estas situaciones, vemos allí que eran situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia. Ahora, esa situación, uno podría decir, bueno, eso era ya en la iglesia del primer siglo. Y esa vergüenza que se pasa ya en la iglesia de Corinto, esa vergüenza que se pasa en Éfeso, en Pérgamo, en Teatira, Sardis y la Odisea, eso es allá. Las iglesias hoy nuestras no tienen esa clase de problemas. De pronto, no con los mismos nombres, pero tienen otras situaciones, como dice alguien, que es el mismo perrito, pero con otro collar. O sea, es el mismo pecado, pero con otro ropaje. Ya hoy ya se sofistica el pecado y se le pone otros nombres muy atractivos o muy llamativos. Entonces, ya por ejemplo, al adulterio ya no se le llama adulterio, sino una opción sexual o una preferencia sexual. Entonces ya se le van, pero es lo mismo, es el mismo adulterio, es la misma fornicación. Entonces, esos pecados en las congregaciones se pueden formar unas ataduras y se forman unos patrones pecaminosos que llevan a una iglesia a la apatía, que llevan a una iglesia a la pasividad, que llevan a una iglesia a enfocarse solamente en ellos mismos y no en lo de afuera. Y si uno toma, por ejemplo, un pecado que podría darse aquí en la iglesia, el pecado de la murmuración, donde uno encuentra que la gente se deleita en buscar y encontrar cosas sucias en otras personas. Por ejemplo, la columna de los chismes, o sea, ese programa del lavadero y ese otro programa, o sea, a la gente les encanta porque las revistas que revelan escándalos se venden por millones. La farándula, o sea, siempre hay personas que están pendientes porque eso llama la atención. Y las escuelas, los clubes, las ligas,
Las iglesias no están en una mejor situación, o sea, también están en el ojo del huracán. O sea, cualquier cosa que hace un pastor o unos líderes de la iglesia, o sea, eso es, le dan un escándalo o le dan una notoriedad muy amplia. Entonces, estas situaciones afectan a la iglesia. Entonces, la murmuración es una de ellas, que de una u otra manera afecta el estilo de vida, la forma de vida de la iglesia, y muchos les gusta saber, no se conforman con saber que fulano de tal cayó, sino de qué manera cayó, cuándo cayó, con quién cayó y cuántas raspaduras se hizo, e indagar, o sea, y no se está, y entonces a veces lo usamos como pretexto para la oración, hermano, es para orar específicamente, hermano, es para poder tener elemento delante del trono de Dios. Eso es murmuración, eso es chisme, y a veces eso es con el profundo deseo de sentirnos nosotros bien, o ver que tan bueno soy, o sea, mira cómo dónde cayó fulano de tal, y yo doy gracias a Dios que no he caído tan bajo. Yo doy gracias a Dios y alabo a Dios que yo no soy como fulano de tal, y empezamos a autojustificarnos. Puede que yo tenga errores, dicen algunos, pero no tan malo como lo de fulano de tal. Y si a mí se me va a llamar la atención, o sea, a mí no se me puede decir nada porque yo sé que hay otros pecados que son peores que los míos y no se les ha dado la atención que se merece. Otro podría decir, es que ha caído porque nunca ha sido convertido. Es que si las circunstancias fueran las correctas, esa persona hubiese tenido, y empezamos con una serie de justificaciones y acolitamos la murmuración. Ustedes saben, muchas veces cuando uno empieza a escarbar en la basura, lo que va a encontrar son cosas y olores no muy agradables. Entonces, a muchos les gusta escarbar en la basura. Y ustedes recuerdan que hay un chiste por allí de Condorito, que dice Condorito que él, en su casa siempre hay moscas. Y él se quejaba con uno, no sé si era con el compadre de él, o sea que siempre habían moscas en su casa. Y le preguntaron a Condorito, bueno, y Condorito, ¿dónde es que vives tú? No, yo vivo ahí en el basurero. Entonces, la razón por la cual había tantas moscas en su casa era porque él vivía allí en el basurero. Y a veces muchas personas tienen demasiadas moscas porque están siempre revolviendo la basura. Patrones pecaminosos, patrones que de una u otra manera afectan la vida de la iglesia. Y no solamente las murmuraciones, sino la falta de oración. No se ora lo suficiente, o si se ora, hacemos oraciones superficiales o oraciones mecánicas que son ya casi de memoria, como decía John Stott, oraciones solamente pensando en nosotros mismos, en nuestra congregación, no pensando globalmente. Falta de deseo, o vamos a ponerle otro nombrecito más preciso, desobediencia a la gran comisión y al gran mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Desobediencia. Vamos a mirar algunos elementos muy interesantes que menciona Nehemías, y vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1.
versículos 5 al 7. Versículo 5 dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Noten la actitud que hay en Nehemías al orar a un Dios que es grande, temible, un Dios que guarda el pacto, pero que también es misericordioso, que es fiel. Pero esa fidelidad y misericordia es a los que aman y las que guardan sus mandamientos. Él expresa en su oración a Dios que hay unos pecados que su pueblo Israel ha cometido. Dice, y note que usa la palabra hemos cometido. Aunque él físicamente no los haya cometido, él se está identificando con el pecado de su pueblo. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Resalta esa parte muy interesante. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, porque a causa de nuestros pecados, mira nuestras desolaciones. En otra parte dice, oye Señor, oh Jehová, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Un hombre que se involucra en la realidad que está viviendo su pueblo. Dios es un Dios que quiere que su iglesia, sus hijos, vivan en obediencia a su palabra. Y que cuando hay pecado, la Biblia dice que lo confesemos. Porque si lo confesamos, obtenemos de parte de Dios perdón y misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo estoy preparando algo que lo voy a compartir con ustedes más adelante sobre el día de expiación, que está en el Antiguo Testamento. O sea, todo el significado que eso tiene en cuanto al perdón de los pecados cumplidos en la persona de Jesucristo. Porque ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Pecamos. Pero el problema no es reconocer que hemos pecado, sino confesarlo delante de Dios, tomar acciones y apartarnos de él. Por eso Nehemías reconoce aquí en este capítulo 1 la grandeza de Dios, reconoce la justicia de Dios, que Dios es justo, que Dios, así como es misericordioso, también es justo, y que ellos han sido esparcidos entre las naciones a causa de sus pecados. Él apela a las promesas de Dios, porque él dice y recuerda lo que Dios había dicho, que si se arrepienten, Dios los iba a reunir desde los rincones más remotos de la tierra, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero tenían que volverse a Dios, tenían que obedecer sus mandamientos. Y lo que sucede en los tiempos de Nehemías es precisamente eso. Ellos escuchan la palabra de Dios y la palabra de Dios les dice que están andando de una manera equivocada y toman acciones. Primero, estar atentos. Segundo, eso produce en ellos llanto, dolor, humillación. Pero van más allá, en tomar acciones concretas acerca de lo que han dejado de hacer, o arrepentirse en aquello que han cometido. Si ustedes recuerdan, Nehemías construyó el muro en un tiempo récord, 52 días. 52 días para reconstruir los muros. Y era un equipo voluntario. No era gente que le estaban pagando para hacer, un equipo voluntario, de gente que se decidió y se comprometió. Pero había otro problema
más fuerte en el pueblo de Israel en ese momento era la reconstrucción de su vida espiritual. Y ahí tuvo que intervenir el sacerdote, el escriba, etc. Por eso, y es interesante que a mí me llamó la atención cuando yo leía el capítulo 8, que es que la misma gente le dice a Esdras, no se te olvide traer el libro de la ley de Moisés. Ojalá que nuestros púlpitos hoy en día, la gente nos recuerde que tenemos que predicar desde la palabra de Dios. Es enseñar de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que produce cambios y reacciones en la vida de la persona. Esdras hace una confesión muy interesante, y esa confesión yo quiero que la miremos en el capítulo 9, versículos 16 y 17. Ahora, al leer Esdras, estamos leyendo Nehemías capítulo 9, versículos 16 y 17. Está haciendo una confesión aquí. Mas ellos y nuestros padres, estoy leyendo versículos 16 y 17. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. Capítulo 9, versículo 16. Y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17 dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, en vez de oír, en vez de acordarse, endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Se va relatando todo este episodio cuando salieron allá de Egipto. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Interesante eso, ¿verdad? Ellos fueron soberbios, ellos no escucharon sus mandamientos, ellos hablaron de rebeldía. No vamos a seguir a Moisés, vamos a nombrar a otro y nos volvemos otra vez allá a la esclavitud. Se nos olvidó que Dios les había conservado los vestidos, que los zapatos en la medida que iban creciendo se iban, yo quisiera tener esa clase de zapatos, o sea, que en la medida que van creciendo la gente, los zapatos se van anchando. Ahora aquí no, ahora se salen en los dedos, pero los zapatos se encogen. Entonces, olvidaron la maná del cielo, el agua, cuando pasaron por el mar rojo, o sea, todas esas cosas las olvidaron, las maravillas. No quisieron oír, se rebelaron. Versículo 26 del capítulo 9. No solamente eso, se rebelaron, sino que te provocaron, dice Esdras, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas, como diríamos nosotros en este tiempo, y se pasaron la ley por la faja y mataron a tus profetas que protestaban contra ti e hicieron grandes abominaciones. Es que cuando uno va en una caída descendente, cuando no se tiene en cuenta la palabra, cuando no se tiene en cuenta lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, se puede llegar a eso de... Aquí literalmente mataron a los profetas que les amonestaban, a otros los pusieron presos. Versículo 28 del mismo capítulo. Pero una vez que tenían paz, volvían, cuando estaban apurados, cuando estaban en, ¡ay, Señor, que perdí el trabajo! Delante de Dios. Hicieron un acuerdo con Dios. Este documento que ustedes van a encontrar en el capítulo 10 es un plan de ellos decidir obedecer a Dios. Se estaban comprometiendo en una estricta obediencia a la ley de Dios, y estaban reconociendo que habían pecado contra Dios, pero que tomaban la decisión aquel día de volverse de nuevo
a Dios. Dejemos a Esdras, dejemos a Nehemías, dejemos a los pecados allá del libro de Apocalipsis, dejemos los pecados allá de Corintios y pensemos en algunos pecados que nosotros como iglesia hemos venido cometiendo. Y yo he escrito algunos allí para que los miremos. Vamos a pasarlo lentamente y usted lo va a mirar. Es probable que no sea una lista completa, pero es una lista que a través de los últimos tiempos uno ha visto que en la iglesia de una u otra manera nos hemos visto involucrados. No lo voy a leer, sino que Mera va a ir pasando, lo va a ir poniéndolo allí. Va a dar unos minutos, un minuto para que lo vayamos mirando. Pasa a la siguiente, Mera. El segundo de esa lista va a ser relacionado con la primera, que tiene que ver con el orgullo. Pasa a la siguiente. Diría que eso serían algunos. Vuelve otra vez, Mera, de la primera. O no sé si falta otra vez en esa lista, creo que no. Ahí. Ponle otra vez, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine por su Espíritu Santo. En estos pecados no vamos a mencionarlos uno por uno, pero ahora que yo, después que yo ore, si hay algunos hermanos de la iglesia que
sienten la libertad de orar, porque algunos de la lista consideran que son pecados que hemos cometido como iglesia. Usted en una oración corta va a orar y le va a pedir al Señor de la siguiente manera. Después que yo ore, por ejemplo, en cuanto a la arrogancia, al orgullo, usted puede decirle a Dios: Padre, confesamos el pecado del orgullo, que es un pecado y te disgusta. Te pedimos tu perdón. Lo rechazamos, lo abandonamos y renunciamos a este pecado en el nombre de Jesús. Entonces, hace una oración específica por ese pecado, mencionando el pecado. En lo que Dios ponga el sentir en esta mañana. Señor, nosotros buscamos tu rostro esta mañana. Nosotros creemos que tú eres un Dios justo y creemos que tú eres un Dios que quieres una sanidad completa para la iglesia. Tu palabra es la verdad y nosotros la creemos. Y nos ponemos delante de ti como lo hizo el pueblo allí en la puerta de las aguas, en esa plaza, cuando durante 6 horas estuvieron escuchando tu palabra, y tu palabra produjo decisiones. Y Señor, nosotros vamos a confesar delante de ti pecados que nos han afectado como iglesia. Y renunciamos a ellos en el nombre de Jesucristo. Y tomamos acciones de vivir conforme a tu voluntad. Yo voy a orar inicialmente por uno, y si Dios pone en el corazón de ustedes orar por otros, siéntanse en libertad. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo que reconocemos que como iglesia hemos sido apáticos a la oración, a la capacitación en las escuelas de discipulado, a la participación en los ministerios y en los grupos familiares. Señor, perdona nuestra tibieza espiritual y apatía. Lo confesamos como pecado. Renunciamos a esos pecados y proclamamos que vamos a ser fervorosos en la oración y que vamos a ser diligentes en todo lo que demande diligencia para agradarte y honrarte. Lo decidimos en el nombre de Jesús. Amén.
Señor, delante de ti confesamos nuestros pecados, por falta de amor por los perdidos, Señor. Hemos tenido un corazón indiferente y hemos sentido compasión como tú nos lo pides por aquellos que andan errantes sin tener un pastor. Andan por el mundo perdidos con su entendimiento entenebrecido y nos hemos llevado un mensaje de luz y de esperanza a esas almas. Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, te pedimos perdón, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos limpias de nuestra maldad. Decidimos, Señor, en esta mañana sentir el mismo amor que tú sientes por nosotros, por esas personas que andan sin ti, Señor. Decidimos llevar un mensaje de esperanza a aquellos que andan en las tinieblas. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos des la capacidad, Señor, que nos des la oportunidad también de trabajar a tu lado donde tú ya estás trabajando, Señor, de incorporarnos a tu servicio, de ser fieles, de ser justos, Señor, en todo ello. En el nombre de Jesús te lo rogamos, dándote las gracias. Amén. Amado Padre Celestial, lo rezo de ti, y de necesidad, Padre, amor hacia el servicio. Reconocemos, Señor, que podemos vivir en un mundo de mucha ambición, de mucha ambicia, y que nos atrae mucho para los problemas. Y nos olvidamos realmente que nosotros necesita de ti, y hoy estás trabajando para nosotros vivir una vida. Perdona nuestra iglesia, perdona nuestra Señor, porque reconocemos que no estamos cumplidos con tu palabra cuando tú dices, Padre, que compraremos en los siglos que tuvieron la abundancia y riqueza de tu gracia, cuando tú moriste por nosotros. No estamos comprando, pero confieso que obedezco, Señor, que de hoy en adelante viviré para ti y lo que tú me des, Señor, para que yo pueda actuar de acuerdo a tu voluntad, no a la voluntad. Perdona nuestros pecados, perdona el amor a los perdidos, a los hijos, Padre, te pedimos perdón, porque hemos permitido que los bienes del mundo entren a nuestra vida y a la vida de Dios. Te pedimos perdón porque con nuestros ojos, con nuestros labios, pensamos, hacemos nuestros queremos, Señor, actuamos conforme al mundo, no conforme a la verdad de Dios. Perdónanos, Señor, nuestra ofensa cometida. Renunciamos a este pecado en nuestra vida, como iglesia, renunciamos a este pecado. Decidimos vivir bajo la verdad de tu palabra, que hemos sido comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que ya no pertenecemos al mundo, sino somos hijos del Rey de Reyes, comprados para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque hoy, Señor, nos muestras nuestra convicción para proceder a la fe. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, perdónanos por cobardes. Perdónanos, Señor, porque tu palabra lo dice muy claramente. Y también te preguntaban en qué debemos cobardes. Tú lo dijiste en vuestros diezmos y ofrendas que habéis robado. Esta mañana, Señor, llegamos delante de tu presencia para pedir perdón, porque hemos pensado primero en nuestras necesidades, antes que en las necesidades que tú tienes para la extensión de tu reino.
Perdónanos, Señor, porque pensamos que somos autosuficientes para obtener lo que necesitamos, sin saber que eres tú el que provee. Porque lo que tenemos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros bienes materiales, provienen de ti, Señor. Y hemos pensado que por nuestras propias fuerzas únicamente podemos conseguir. Perdónanos, Señor, pedimos que nos limpies y crees en nosotros, Señor, un corazón limpio y puro, también en nuestras finanzas, que puedan expresar que tú eres nuestro Dios, no solamente Salvador, sino también proveedor. Amén. Perdónanos, Padre, que pedimos que nos limpies con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te pedimos perdón en esta hora, Señor. Como iglesia, reconociendo que hemos tenido un poco tu salvación, Señor. Que hemos dejado ese primer amor y hemos de pronto desechado, Señor, y olvidado este regalo tan grande y merecido que tú nos has dado, Señor. Y hemos comenzado a acomodarnos a las cosas del mundo, dejándote lejos, Señor, dejándote como una entre más opciones, y no hemos, Señor, no te hemos tenido en primer lugar. Señor, reconocemos como iglesia, reconozco, Señor, que no te he tenido en primer lugar. Confesamos este pecado porque esto nos trae muchas dificultades. Señor, cancelamos a esta hora todo el terreno que el enemigo haya podido ganar porque nosotros no hemos conservado nuestra buena relación contigo, no hemos conservado, Señor, esa pureza de relación contigo. Hacemos lo bueno y no hacemos lo mejor y lo excelente como tú mandas. Y nos conformamos con eso, Padre. Perdona nuestro pecado, Señor, al ser ligero. Perdona nuestro pecado al no tenerte, Señor, en el lugar que tú mereces, en nuestra vida, en nuestra iglesia, aún para hacer los preparativos, Señor, para venir a tiempo, a escuchar de tu palabra, Señor. Somos ligeros, no somos cuidadosos. Perdónanos porque no somos respetuosos. Somos irrespetuosos ante un Dios tan grande y poderoso que no se nos da nada. Hemos pecado contra ti, Señor. Perdona nuestra soberbia. Perdona que solo pensamos en nosotros. Somos egoístas. Lo confesamos delante de ti, Señor, pedimos tu misericordia y decidimos, Señor, hacer cambios en nosotros y que sea tu Espíritu Santo en medio de esta congregación para librarnos de bendecirla, para renovarla y limpiarla. Amén. Señor, perdónanos porque pronto no hemos sido negligentes. Señor, hemos sido apáticos con los que nos rodean, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Porque no hemos sido diligentes para orar por las autoridades y las personas que están en eminencia y que tú las has puesto allí. Renunciamos, Señor, a este tipo de comportamiento, Padre, a este tipo de pecado, Padre. Ayúdanos y fortalécenos cada día y para llevar a otros, Señor, para orar por nuestros enemigos, Señor.
orar por los perdidos, Señor, y actuar. Renunciamos en esta hora, oh Dios, a este tipo de práctica que esa apatía pues, produce en nosotros el poder llevar a otros tu palabra. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado, que no estamos haciendo esto. Yo te pido perdón porque hemos sido descuidados, y pedimos perdón a nivel de la iglesia, de tu iglesia. Renunciamos y te pedimos por tu preciosa sangre, Señor, derramada, misericordia para nosotros y para tu iglesia. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Padre, como iglesia hemos sido soberbios, hemos endurecido nuestras cabezas, muchas veces no escuchamos tus mandamientos, a veces no queremos oír tus palabras, no nos acordamos, Señor, de tus maravillas que has hecho con nosotros. Perdónanos, Señor, porque tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, a pesar de nuestros pecados, tú no nos has abandonado. Señor, pero muchos a veces de nuestros bienes los has puesto en manos de nuestros enemigos a causa de nuestros pecados. Pero Señor, nosotros volvemos a clamarte a ti para que tú nos libres, para que tus muchas misericordias sean sobre cada uno de nosotros. Señor, por medio de tu Espíritu Santo que nos ha llevado al convencimiento del pecado, pedimos que el Espíritu Santo nos anime también a vivir en novedad de vida, a vivir en obediencia a tu palabra, a tenerla en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, que la meditación en tu palabra y la acción de tu Espíritu Santo se hagan evidentes día tras día en cada uno de nosotros. Y como iglesia cancelamos cualquier terreno, cualquier puerta, cualquier ventana, cualquier rendija que nosotros hayamos abierto a la obra del enemigo. La cerramos, la cancelamos en el nombre de Jesucristo. Y proclamamos que esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y que esta iglesia, Señor, tú la usarás como un faro en medio de la oscuridad, para que los perdidos puedan encontrar aquí dirección, guía, salvación a través de Jesucristo. Señor, gracias por las inmensas riquezas que nos has dado como iglesia. Gracias porque en ti haremos proezas. Y gracias porque tu nombre va a ser exaltado a través de nosotros. Oramos también por nuestra iglesia en Sevilla, para que tú seas, Señor, guiándole y dirigiéndole. Y confesamos también a aquellos en que ellos hayan pecado, aquellos en que ellos se hayan desobedecido, lo confesamos como nuestro pecado. Y proclamamos libertad para nuestra iglesia aquí en Sevilla, al igual que para cada uno de nosotros. Señor, queremos libertad para nuestros ministerios, libertad para la vida comunitaria, para la vida de relaciones de uno con otro, la relación con los no creyentes, la relación en el trabajo. Queremos libertad, pero esa libertad que viene de ti, Señor. Porque si tú nos liberas, somos verdaderamente libres. Y nosotros creemos que en la cruz del Calvario tú obtuviste, Señor, lo que nosotros necesitábamos para vivir en victoria. Por eso nos declaramos en victoria, para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.